Muy buenas, gente. Muy buenos días. ¿Cómo están? Bueno, tardes ya son. Pasa que esto empezó desde temprano. Hoy México le ganó en el debut del Mundial a Sudáfrica. Un resultado hasta cierto punto esperado, pero de verdad tengo muchas cosas para comentar. O sea, no es solo la victoria, sino también cómo se jugó. Qué impresionante lo malos que son en Sudáfrica. Y lo digo de manera completamente honesta y sin ningún tipo de ofensa, ¿sabes? O sea, de verdad lo quiero decir. Y es que qué mal que juega Sudáfrica, pero muy mal. Y me parece normal, y me parece normal que vamos a ver partidos tipo así en todo el mundial por la calidad de selecciones que pudieron clasificar a este mundial. Como ustedes saben, pues ahora hay un formato en el que clasifican más equipos que en los anteriores torneos y por ende también selecciones que antes no tenían tanto nivel o tanta chance para competir en un mundial, pues van a tener la oportunidad de competir. Pasa que vas a tener equipos como el que acabamos de ver de Sudáfrica hoy, que de verdad son un bodrio, juegan horrible, o sea, de verdad lo quiero decir de manera completamente honesta. Si México le ganó y no fue por goleada, fue casualidad, porque en México son malísimos, porque de verdad este resultado lo juega cualquier selección grande, importante, y les mete al menos 6. O sea, de verdad, incluso México tuvo muchas oportunidades que no concretó, pero que de haberlas hecho hubiera terminado siendo una goleada, pero goleada de las que son 6-1, ¿sabes? O sea, y se hubiera quedado así sin ningún tipo de problema, porque de verdad ha sido un partido que de verdad juegan terriblemente mal. Vamos a comenzar con la alineación. Jugó, no me acuerdo quién jugó. Quiero ver la alineación. Tenemos la alineación y vamos a verla. Y tuvimos en la delantera a Raúl Jiménez, que me parece que pues se lo lleva buscando un buen rato el anotar un gol que, spoiler, pues digo, todo el mundo ya lo sabe, terminó anotando, pero que es impresionante, ¿eh? De verdad lo quiero decir, porque antes de este gol, 3 mundiales sin haber anotado ni un solo tanto, de verdad está incluso para. Oh, fuck, no, este no lo quería hacer aquí. Aquí, vamos a ver la alineación. Delantero, 9 titular. Raúl Jiménez me parece que en general buen partido. O sea, terminó haciendo su tanto y creo que es más emocionante que otra cosa, pero sí, termina siendo a fin de cuentas podríamos decir un partido normal. Bien incluso podríamos decir. Álvaro Fidalgo y Gutiérrez en el medio campo y no sé qué opinar de los dos. De Fidalgo me esperaba un poquito más. Siento que siempre había aparecido más en todos los partidos en los que había estado. Siento que en este no apareció tanto, pero me acuerdo mucho de un pase que dieron al iniciar el segundo tiempo, que era el gol del segundo gol, pero cantadísimo. Un error que terminan ahí, que termina Fidalgo recuperando. Termina yéndose al palo derecho y no termina dando un pase a tiempo y termina perdiéndose la jugada. Ese pase era el segundo gol, pero regaladísimo. O sea, si hubiera dado el paso antes, hubiera llegado, me parece que era Eric Lira. Si el 6 Eric Lira, hubiera llegado y hubiera anotado, pero regalado el gol. Me acuerdo mucho de ese error puntual y también de Brian Gutiérrez, que me parece que es que no sé qué opinar, ni de él ni de Alvarado. De estos dos no sé qué opinar. Estoy entre, dieron un buen partido, dieron un mal partido, tuvieron jugadas muy buenas, tuvieron jugadas que dieron avance, que dieron una proposición, pero a la vez me parece que tuvieron muchos errores. Brian Gutiérrez tuvo una terminando el primer tiempo y no sabemos cómo. Tú eres futbolista profesional, tú entrenas todos los días y tú practicas tiros todo el puto tiempo como para que llegues a un mundial y la raspes en un mundial. O sea, lo que hay que pasar desde que te interesa el fútbol hasta llegar a patear en un mundial para pegarle así es impresionante. O sea, de verdad lo quiero decir. Me parece impresionante que le haya pegado tan mal siendo un futbolista profesional y encima jugando un mundial. Un mundial, o sea, no estás jugando la Copa MX, ¿sabes? Estás jugando un mundial y le raspaste horrible. Me parece un error, pero horrible ese, horrible, y hay que decirlo, o sea, no hay por qué defenderlo ni por el resultado, ni porque haya ganado, ni porque tuvo muy buenas jugadas después, que de hecho, gracias a Brian Gutiérrez terminan expulsando a uno de Sudáfrica. Me parece que también en la jugada puntual de la expulsión, pudo haber tirado, pudo haber hecho más, no intentar que lo buscaran golpear, que sí terminó pasando y lo terminaron expulsando, muy bien expulsado también, pero me parece que podría haber intentado hacer más por la jugada antes que buscar la roja, que sí se le dio, y la verdad es que pues aún no benefició nada a México. Ni un expulsado ni dos expulsados, y me parece que Sudáfrica es el peor equipo del mundo, pero
Bueno, no sé qué pensar sobre Brian Gutiérrez, porque es verdad que también participó mucho. O sea, estuvo ahí, estuvo intentando, estuvo yendo adelante. O sea, se vio mucho en el partido Brian Gutiérrez y me encanta porque también es un buen jugador. Lo ha demostrado en las Chivas, es un jugadorazo. Y en cosa de 6 meses ha conseguido meterse de ser titular en la selección. Y no es casualidad, tiene la calidad. Pero se me hace que tuvo unos errores muy graves también en este partido. Pero a la vez me parece que es un buen jugador y que juega bien, o sea, no es negable. Y ya, del Piojo Alvarado, fue un poquito más o menos lo mismo, hizo una asistencia y me parece que es una asistencia de clase mundial, amigo, o sea, lo digo de verdad, o sea, es muy criticado incluso en Chivas y en selección, por supuesto, por no hacer tanto. Pero wow, o sea, de verdad la asistencia que le metió a Raúl Jiménez en el segundo gol es más mérito casi de Alvarado que de Raúl. Porque Raúl cabecea muy bien, sí, por supuesto. O sea, es innegable que sin el cabezazo no existe el gol, pero qué pase que le mete y qué bien buscado está. Esos son tipo pases de Europa, pero 100%. O sea, es una muy buena asistencia y me parece que tiene una muy buena parte del crédito en el segundo gol. Y vamos con Julián Quiñones. O sea, Julián Quiñones dio el partido de su existencia. O sea, literalmente, o sea, en el momento, me parece que es el único jugador que estuvo a la altura. Y mira que te lo digo yo. Yo que no quería a Quiñones en selección, me parece que hoy tienes que rendirte ante él. O sea, no hay de otra. Y se lo ha ganado y se lo ha ganado con actuaciones. No por decir algo, no por decir que es mexicano, no por decir nada. Se lo ha ganado con una actuación y actuación de primer nivel. Y es que ni siquiera llegas a entender por qué está en duda Quiñones cuando ves que es el goleador de la Saudi Pro League ganándole a Joao Félix, a Cristiano Ronaldo. ¿Por qué en México estaba en duda si era titular o no? Que le comió el puesto a Alexis Vega y me parece bastante merecido. Creo que hoy de verdad se demuestra la calidad de jugador que es Quiñones. Qué buen jugador. Más allá del gol o no, que qué gol. O sea, de verdad, qué emoción. O sea, también vamos a hablar un poquito de eso un poquito más adelante, pero qué emoción. Qué buen jugador. Y qué bien que jugó este partido. Más allá de si es buen jugador o no, pues todos son buenos jugadores, ¿no? Pero Quiñones dio un partido, señor partido. Digno de aplaudir y digno, por supuesto, de un mundial y de un espectáculo impresionante. O sea, Quiñones sin duda fue el mejor hoy. No, no hay ni medio duda. Me parece que tiene que ser titular para los siguientes partidos sí o sí. O sea, viendo lo visto, y te digo, se lo ha ganado con actuaciones. No hay duda de que no solo tiene que ser titular, sino que además es inamovible, ¿sabes? O sea, me parece que salió por molestias, pero bueno, más que por molestias, por estar ya bastante cansado, porque sí, o sea, de verdad se esforzó muchísimo y se nota, pues, fue el mejor, pero con diferencia amplia. Fuera de Quiñones, tal vez te diría que el mejor pudo haber sido, ni siquiera sé quién, tal vez Brian Gutiérrez podría ser uno de los mejores. Acabo de ver a César Montes de rojo y me acabo de enojar, pero podemos ir un poquito más allá. Eric Lira me parece que hizo un buen partido en general. Ni fu ni fa. Me justo siento que paraba mucho el partido. O sea, en vez de ir hacia adelante, ir como que calmaba la situación, como que quería jugar, salir jugando y tal. Y la verdad es que creo que es algo que vamos a criticar ahorita más adelante, pero creo que es un punto criticable de Lira, pero en general no creo que haya hecho un mal partido. Gallardo, la verdad es que a mí Gallardo no me gusta, y creo que en el partido de hoy no terminó de dar la mejor sensación. O sea, no te podría hablar bien de Gallardo porque no siento que lo haya hecho bien. No, tampoco, es que ya de la defensa casi no podemos hablar, más que de algún error puntual o tal. Porque Sudáfrica literalmente no tuvo nada, absolutamente nada que hacer adelante. Así que tuvieron muy poquita participación. Israel Reyes me parece que estuvo bien en general. César Montes, si bien no hizo un mal partido en general, la expulsión es completamente idiota. Idiota. O sea, no sé qué le pasó por la cabeza para decidir. O sea, para mí, para empezar, no es expulsión. No es expulsión porque si hubiera tardado un poquito más, si hubiera sido jugada manifiesta de gol, pero para mí todavía era muy temprano y no era tan evidente. O sea, una tarjeta amarilla hubiera estado bien y nadie se hubiera quejado. Y me parece que una roja es demasiado castigo y no la merecía. Para empezar, no la merecía. Y en segunda, ¿por qué lo intentas cortar? Aún habiendo hecho eso, México estaba jugando con 11 contra 9.
¿Cuál es la necesidad de hacerte expulsar y en el tiempo agregado, acabado el partido? Sea, no hay ninguna necesidad de hacer esa falta, aunque hubiera pasado y aunque hubieran anotado gol, es preferible que hubieran hasta anotado gol que hacer eso, porque ahora era titular. O sea, César Montes es titular y ahora se va a perder el partido contra Corea, que me parece que es el partido más importante de México en la fase de grupos. Y solo por intentar parar un ataque de Sudáfrica cuando el partido estaba liquidado, incluso aunque lo hubiera dejado pasar, lo más posible es que no hubiera sido gol porque Sudáfrica no trae nada. Aún habiéndolo dejado pasar, me parece que hubiera sido mejor idea irte expulsado. O sea, para empezar, creo que no es merecida la expulsión, pero qué mal. O sea, ¿por qué lo haces? No, no me parece lógico y me parece que es un error, pero horrible. O sea, no puede ser posible que México ganando, teniendo Sudáfrica 9 jugadores, te hagas expulsar, habiendo acabado ya el partido. Es completamente estúpido, literalmente estúpido. No hay otra manera de describirlo. Johan Vázquez me parece que es el mejor jugador de México en Europa. Y me parece que jugó correcto. Ya está, no hay mucho más que decir. No me parece que haya tenido una super actuación, pero no me parece que lo haya hecho mal. El tal Rangel no se vio obligado a absolutamente nada, hay que decirlo. Más que bien o mala actuación, no tuvo nada que hacer ante Sudáfrica porque Sudáfrica no le presentó ninguna jugada de peligro. Y hay que decirlo porque también tengo, de hecho, más que criticar del Tala porque tuvo mucha presión, tal vez podría decirlo, podrían haber sido los nervios de haber jugado en casa, del mundial, lo que sea. Me parece que hasta tenía duda de cuando tocaba el balón, porque veíamos cómo dejaba como un rebotito y tal, y se veía muy apurado para sacar el balón cuando le estaban presionando. O sea, siento que desgraciadamente nos deja a duda que sea titular para los siguientes partidos, y yo siento que en algún punto van a meter a Ochoa sí o sí. O sea, no me está dejando duda, y más allá del nivel de Ochoa o no, me parece que el Tala también lo hizo un poco mal. O sea, de calificación le podría dar un 7. O sea, no lo hizo mal, no tuvo un error que afectara tantísimo, pero siento que se le vio nervioso más que nada. Como que se le vio muy presionado, como que quería salir y no se le daba. No sé cómo explicar la situación del Tala, que me parece buen arquero. En Chivas ha tenido actuaciones impresionantes, de verdad, pero me parece que por eso mismo tal vez pudieron haber sido los nervios. No jugó tan bien como debería de haber jugado, aún sin haber sido exigido, pues. Raúl Jiménez, ya lo dije, me parece que lo hizo bien, pero es destacable el primer gol que ha hecho en un mundial. Es impresionante, es aplaudible y a la vez es triste que hayas jugado 4 mundiales y solo tengas un gol siendo delantero y habiendo sido titular en 2 mundiales. Me parece que la misma carrera de Raúl está para más. O sea, no me parece justo que no haya tenido ninguno hasta hoy, pero pues me parece bien que haya anotado y me parece bien que haya anotado en un partido en casa porque se sacó todo el peso, o sea, todo el peso que podría traer encima de los mundiales, de su carrera, de la selección, de estar cerca de ser el primer goleador. Me parece que con este gol literalmente se desvanece todo, o sea, las críticas y la soltura de este hombre van a estar en el mínimo, más bien, o sea, las críticas en el mínimo, la soltura al máximo, ¿saben? Y vamos a ver un poquito la alineación de Sudáfrica, que Sudáfrica tampoco tenía absolutamente nada importante. O sea, el mejor, sin duda, fue Williams. Fue Williams porque tuvo unas ocasiones en las que terminó haciendo que no fuera goleada. Y no fue goleada más que nada porque México no quiso, pero en parte también porque tenían un portero que respondió aún con el equipo que tenían, que literalmente Sudáfrica no tiene nada. Ah, mira, aquí justo aparecen los últimos partidos de Sudáfrica, que son contra Panamá. Empató y perdió uno contra, me parece que es El Salvador. Empató contra El Salvador, le ganó a Jamaica por la mínima. Literalmente no tiene nada y es una selección que le ganó a Nigeria, no sabemos ni cómo. Porque si Nigeria hubiera jugado, le hubiera comido el puesto perfectamente, pero jugaron con esta selección. Foster, Reiners, Adams, Sid Hall, Mokoena, Modiba. Estos hombres, no los pienso decir, a nadie le interesa. Sudáfrica terminó con 2 expulsados en un debut mundialista. Y es que refleja literalmente lo que son. Sudáfrica es una selección de muy bajo nivel. Tenían mucho mejor equipo en Sudáfrica 2010, pero de lejos, por supuestísimo. El partido que presentaron hoy, cómo lo plantearon y cómo lo jugaron, en algunos puntos podríamos considerar que es bueno,
porque aún yendo perdiendo, no se hicieron para atrás. De hecho, me parece que nunca se hicieron para atrás, siempre intentaron ir adelante, cosa que es muy aplaudible y de hecho de la selección mexicana es muy criticable. Aún con un expulsado, no se dieron para atrás. Al contrario, iban para adelante y aún con dos expulsados también querían ir para adelante. O sea, de verdad el planteamiento que quería hacer Sudáfrica me parecía correcto, pero pues el equipo no le da. El equipo no le da y no le respondió tampoco al técnico porque no hicieron absolutamente nada en la delantera. O sea, no, más allá de alguna jugada, de verdad no estuvo en peligro México nunca. Nunca, 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 nunca. Y ahora sí, hablar un poquito de México. El planteamiento que hicieron me parece correcto hasta cierto punto porque tuvieron mucha suerte, por así decirlo, de haberse ido en ventaja en el minuto número 8, que es cuando Quiñones anota el primer gol. Y me parece muy reconocible de Lira y muy bueno que haya hecho esa recuperación. Esa recuperación fue muy, muy clave, por supuesto, pero Quiñones, o sea, cómo define y cómo es un túnel encima, o sea, ni siquiera es como que la mandó a la otra esquina, o sea, se la hizo de túnel encima, cosa que es más casualidad que otra cosa. No creo que estuviera buscando el túnel, pero me parece muy, muy aplaudible de Quiñones. O sea, de verdad, es para quitarse el sombrero con su actuación, que es literalmente de calidad mundial. O sea, es mundial. Y estuvo a la altura de lo que es un mundial y un espectáculo de la apertura. O sea, estuvo muy bien. El primer gol que llegó temprano hizo que México como que buscara el resultado, mantenerlo, o sea, como mantener y buscar la victoria. Pero pasa que Sudáfrica no te atacaba. Tampoco tenía con qué. México no tenía por qué como, o sea, no quiero decir que se hizo para atrás, más bien como que no quería avanzar. Y eso se vio durante todo el partido. México no quería avanzar, aún teniendo ventaja y aún con los expulsados después, no buscó avanzar. Y eso me parece terrible. No sabemos si después en el Mundial, en el mismo grupo que tenemos, tengamos que tener la diferencia de goles. Me parece que Sudáfrica es el peor del grupo y el partido más fácil. Y me parece que México tendría que haber goleado, pero por supuestísimo a Sudáfrica. Pero por supuestísimo, al menos con 3 goles debería de haberse ido. Porque seguramente Corea y seguramente Chequia sí le pueden hacer más goles. Y a ver si eso no termina pesando en las posiciones. No vaya a ser que México, bueno, no creo que no clasifique a la siguiente fase. Ya vimos que pudo ganar al menos el primer partido, con que empate los próximos dos, yo creo que puede avanzar. Definitivamente no creo que se la vea muy complicada, pero hombre, no creo que se quede fuera en fase de grupos en esta vez, pero a la vez podría ser determinante la cantidad de goles que le metan a Sudáfrica. O sea, no creo que Chequia ni Corea vayan a dejarse. Y todo lo contrario, creo que van a intentar golear para intentar. Yo creo que va a terminar siendo por diferencia de goles y México podría haber sacado más ventaja. Y no me refiero a sacado más ventaja nada más porque yo lo diga, sino porque tuvieron la oportunidad y además de tener la oportunidad, no las aprovecharon. Creo que tuvieron muchas jugadas más donde pudieron haber sido gol. Quiñones tuvo otro palo, pero a Quiñones no hay nada que reclamar. El mejor del partido. O sea, además sí anotó. No tenemos mucho que reclamarle. Tal vez un gol de Brian Gutiérrez hubiera sido muy... Brian Gutiérrez tuvo varias ocasiones y podría haber sido muy bueno, aunque no creo que la responsabilidad de los goles esté en él. Creo que podría haber anotado con las ocasiones que tuvo, definitivamente. Y me parece también reclamable el hecho de que no haya anotado, teniendo las oportunidades que tuvo, aún sin tener el peso de tener que él ser el que anote los goles. Y como decía, me parece mal el planteamiento que México hizo después de... Es que ni siquiera sé si echarle la culpa al técnico, si echarle la culpa a los jugadores, si echarle la culpa a la pausa de hidratación. A mí no me gustó nada, de verdad, se siente muy, muy mal. O sea, una pausa de hidratación la entiendes, pero dos, a mí me saca mucho porque definitivamente mata al partido. O sea, el partido después de la pausa de hidratación es otro, pero es otro completamente diferente. O sea, no es el mismo partido que estábamos viendo. Estamos viendo un partido normal, un partido que si bien no tenía muchas emociones en el primer tiempo, después del cooling break no hubo absolutamente casi que nada. O sea, el partido se relaja demasiado, o sea, se vuelve como a empezar el partido y me parece que está mal porque definitivamente rompe el partido. Y en los dos tiempos, además, que ni siquiera es que solo pase una vez. Entiendo que es más que nada, más que por buscar el bienestar de los jugadores, es para buscar meter una pausa publicitaria.
Y me parece horrible. O sea, yo preferiría que metan anuncios en los putos partidos antes de pausar el partido. O sea, el partido seguiría corriendo normal antes que pausarlo y volver a iniciarlo. Me parece horrible porque además se rompe. O sea, no es innegable y creo que solo por haber sido el primer partido, pero creo que lo vamos a ver en absolutamente todos los partidos, como el partido se va a romper a partir de la pausa. Va a iniciar de nuevo el partido y no me gusta porque encima pasa dos veces y las dos veces que pasó, en este caso puntual le tocó a México que se viera afectado, por así decirlo. Sudáfrica fue el que empezó a jugar mejor después de la pausa. Eso que México siempre tuvo la ventaja y siempre tuvo el balón y siempre estuvo muy por encima de Sudáfrica. Me parece que tuvo esas oportunidades Sudáfrica en el respiro que se dan y me parece muy mal, no por el bienestar de los jugadores, sino por el romper el partido. Me parece horrible y no me parece que sea una buena implementación a pesar de que se vaya a quedar. O sea, me parece que hay que decirlo porque de aquí en adelante empezaremos a ver mucho más normal cómo se pausan los partidos y veamos otros después de los cambios. Y más que eso, pues me gustaría ahora ir con los cambios que hubieron porque analizamos a los titulares, pero también hubo cambios, por supuesto. No me aparecen por aquí. Entraron primero Luis Chávez y Gilberto Mora por Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo. Me parece bien el cambio. Me parece bien el cambio y justo esos dos me parecían necesarios cambiarlos. A los dos. Por cierto, esta tarjeta amarilla de Brian Gutiérrez es completamente inexistente. Me parece totalmente horrible que le hayan marcado eso porque nunca lo toca. Sí que lo obstruye, pero no lo toca nunca. No lo toca nunca y no es para una tarjeta amarilla, por supuesto que no. De hecho, la primera tarjeta amarilla de Sudáfrica me parece bastante bien porque de hecho el partido estaba bastante roto en faltas y para calmar y para además sí ponerle un alto me parece bien. La primera expulsión me parece completamente merecida. Es el último jugador, no hay duda, o sea, es roja y ya está. O sea, no hay mucho más que reclamar, está bien juzgada y ya está. Como dije, entraron Luis Chávez y Gilberto Mora. Gilberto Mora, el jugador más joven de todo el mundial, ovacionado. Me parece completamente merecido además, pues porque es un jugador que más allá de la edad se ve que tiene calidad, ¿sabes? O sea, no es tanto por la edad y tal, porque me parece que es un jugador que tiene que aportar en la selección, por supuesto. Luis Chávez me parece que también, o sea, Gilberto Mora me parece que hizo un partido normal, Luis Chávez también un poquito normal, aunque un poquito más participativo, perdón. Brian Gutiérrez y Álvaro Fidalgo afuera me parece bastante correcto. Creo que eran los cambios necesarios. Siento que el medio campo justo no estaba queriendo avanzar. Justo en este momento me sentía bastante desesperado porque ya eran 10 contra 11 y México como si no hubieran nada. O sea, como si no tuvieran ventaja, como si no fueran ganando el partido. O sea, no buscaba nada y me parecía necesario un cambio en el medio campo para buscar ir adelante, pero creo que tampoco cambió mucho. No sé si sea su culpa, no sé si era indicación. No sabría decirles exactamente cuál fue el problema porque México nunca quiso ir adelante. Y llega el gol de Raúl Jiménez. Me parece un auténtico golazo. Un golazo de- más que nada por la asistencia. Qué buena asistencia, de verdad. O sea, no lo digo porque yo le vaya a las Chivas y porque me guste el Piojo, sino porque de verdad es una asistencia muy buena. O sea, cómo busca al 9 y cómo responde Raúl Jiménez me parece bien. Y en el minuto 6-7 además. Qué mejor que eso, bro. Nada, pero siendo completamente serios y honestos, me parece muy bien. Muy, muy bien que este haya sido gol porque es una jugada muy buena. O sea, me parece que el Piojo resuelve bien y además da una asistencia impresionante. O sea, de verdad, me parece muy buena asistencia. Y termina anotando Raúl Jiménez, que termina haciendo su primer gol en sus 4 mundiales jugados. Y me parece merecido además. Y está como peso, está en casa y tal. Después entró Edson Álvarez. Me parece bien que se haya salido Eric Lira. Les digo que si bien jugó correcto, a mí no me gustó porque siento que trababa mucho el partido, no buscaba ir adelante, pero es más por sensaciones, porque en general el equipo estaba así. Entró la Hormiga González, su debut mundialista, y si algo puedo decir es que, de hecho, me va a doler decirlo, pero la tocó como 3 veces. Como 3 veces tuvo el balón y nunca pudo hacer nada. No le echo la culpa necesariamente a él. México no se asoció, tampoco buscó a la hormiga para hacer uno más. De hecho, era más probable que. De hecho, me acuerdo mucho de una jugada de Alexis Vega donde en vez de pasarla, busca hacer jugada a él. Y dices, amigo, con todo el respeto del mundo, estás jugando un mundial. Estás jugando para México. No quieras ser individualista. No me gusta y siento que en parte, pues, la poca participación que tuvo la hormiga es porque tanto no jugó bien México la última parte, como no tenía.
que no le quiero echar la culpa, pero porque siento que no la tiene, ¿sabes? De no haber hecho nada, porque, amigo, México se la pasó casi todo el tiempo en medio campo. O sea, ni siquiera abajo, medio campo. Y no se asociaba, no llega casi al balón hormiga. Te digo, la tocó como 3 veces y las 3 veces que tuvo, tanto no veía que pudiera hacer algo, como además como se trababa y tal. O sea, mm, un poquito hasta tirando a malo. De normal a malo por la cantidad de veces que la pudo tocar, muy poco, pero está bien. Los cambios de Sudáfrica no importan absolutamente a nadie. Alexis Vega entra por Quiñones, me parece un cambio necesario porque Quiñones me parece que ya estaba bastante cansado y además Alexis Vega entró con mucha energía y además Alexis Vega es un muy buen jugador. Si bien me parece que no ha sido el mejor partido de Alexis Vega y tampoco tuvo la oportunidad de su vida, me parece un jugador correcto y que sí aporta a la selección y que además, si no tiene el mejor presente, tampoco tuvo su mejor momento en el 2020 como tal vez pudo haber sido Raúl Jiménez, ¿sabes? De hecho tuvo un prime muy bueno hace muy poco con Toluca. Estamos hablando de hace un año, pero igual no es el prime de ahora. Llega otra tarjeta roja más para el... Uy, qué curioso, los dos jugadores de Chivas que estaban en el campo hicieron que expulsaran a uno de Sudáfrica. Y qué raro que en un partido y encima en debut haya 3 expulsados. Wow, me parece también bien expulsado el segundo, porque si se ve un manotazo, o sea, hay una cachetada, pero así, o sea, buscándolo desde el otro lado, o sea, me parece que podría ser una roja que podríamos no haber visto y nunca nos hubiéramos quejado, pero habiendo visto la evidencia, me parece que está bien expulsado. A fin de cuentas, sí le mete casi que una cachetada buscada y por atrás, así. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo se te ocurre? Pero sí, me parece que está bien expulsado, más allá de que no se vio de primera mano, tuvo que ir al bar y tal, me parece una buena intervención y creo que si no lo hubieran expulsado nadie se hubiera quejado tampoco. O sea, me parece que está bien y ya está. Y por último, la expulsión de César Montes me parece completamente horrible, completamente innecesaria y completamente estúpida la acción. O sea, podrías incluso haberlo dejado pasar y no hubiera cambiado absolutamente nada. Por eso me parece horrible, por eso lo quiero decir. Ahora vamos a hablar un poquito más acerca de lo que representa el Mundial. Ya analizamos lo que fue el partido y cómo se dio toda la jugada y tal. Me parece que fue un partido que se esperaba que México ganara y que México lo podría haber ganado por goleada. Y de hecho me parece que hasta está mal que no lo haya ganado por goleada. De hecho vamos a ver las estadísticas, que no se las enseñé, pero sí las tengo aquí. México tuvo 15 remates. 15 remates, de esos nada más 5 fueron al arco. Pero fíjate la diferencia con Sudáfrica. Sudáfrica tuvo 4 remates y 3 fueron al arco. Ninguno fue de peligro absoluto, ninguno puso a trabajar tantísimo al Tala, pero la diferencia se nota, ¿eh? O sea, de 15 remates, 5 al arco y de 4 3. O sea, la eficiencia que tuvo para el arco Sudáfrica fue mucha más que la de México. No me parece que eso represente mucho más. Creo que a fin de cuentas México lo iba a ganar sí o sí. O sea, más allá de que haya sido un poquito más efectivo el arco, no terminó resultando en absolutamente nada porque nunca fue peligroso. 61 y 39 de posesión me parece correcto. O sea, México dominó. Pases, mucho más de México, pues en el pase 91-83. Oye, oye, quiero de verdad decirlo. O sea, creo que encima se notó que Sudáfrica es un equipo malo. La cantidad de pases, de malas recepciones y de pases filtrados que se iban absolutamente a ningún lugar fueron evidentes. Para un mundial, evidentemente esto en las fases finales no creo que se vea. Vamos a ver equipos de élite literalmente, pero creo que deja en evidencia el equipo que es Sudáfrica. De hecho, en el tiro libre intenta hacerle una para atrás y no se le da. O sea, no tiene nada Sudáfrica, literalmente nada. O sea, no tiene nada que hacer. Nada. Tiene un equipo malísimo, de verdad. Lo quiero decir con todo el respeto a ellos. Más que nada para que no se piensen que México tuvo un super resultado contra Sudáfrica. Me parece de hecho mal que no hubieran anotado más, porque tuvo para más, por supuesto, muchas más. De hecho, me parece sorprendente que hayan tenido la misma cantidad, bueno, casi la misma cantidad de faltas. Tiros de esquina muy pocos, posición adelantada una, me acuerdo una de Raúl Jiménez, sí, y ya está. O sea, fuera de eso no hubo un partido mega impresionante, me parece buen espectáculo en general, si nos ponemos a analizarlo, me parece que estuvo bien. Y ahora sí, hablando un poquito de las sensaciones, qué bonito, qué sentimental. O sea, no les quiero mentir, yo lloré la primera parte del partido cuando
antes de que empezara, cuando empezaron a salir los jugadores y tal, la verdad me emocioné, o sea, me emocioné. Es un mundial en casa. Esto es algo no solo único, sino que no vas a volver a vivir en ningún momento de tu vida. Y la verdad es que estaba muy triste, pero muy feliz. O sea, triste por estar feliz, por así decirlo. Y además el himno nacional, lo que representa y todo, viendo que sea en casa. O sea, de verdad el hecho de que sea en casa es tan aura, tan bonito y de verdad tan fútbol. Y más que nada el saber que es tu selección, ¿sabes? O sea, no hay, creo que cosa más representativa que tu propia selección y que además le vaya bien. No creo que haya cosa que se le pueda comparar en el mundo. O sea, ser aficionado del fútbol me parece de las cosas más bonitas de la historia y además poder ver a tu selección siendo anfitriona de un mundial y siendo los que inician, cómo tienen los ojos de todo el mundo y cómo dieron un espectáculo en parte a la altura, en parte no. Me parece que el espectáculo lo dio Julián Quiñones completamente a la altura, un sobresaliente. Un partido muy bonito de ver, un partido muy bonito y más que nada por la memoria, por lo que representa y por todo lo que viene, por muchos jugadores, por el futuro de México, de la selección, como lo puede ser Gilberto Mora, como lo puede ser Armando González, como lo pueden ser ese tipo de jugadores jóvenes que están entrando a la selección y que están viviendo su primer mundial. Me parece muy sentimental, por así decirlo, ver que México esté ahí, siendo el protagonista, es lo que te hace sentir, ¿sabes? Te hace sentir como muy especial y la verdad es que fue un sentimiento muy bonito y que fue una muy agradable experiencia. O sea, y de hecho lo viví yo solo en mi casa. Imagínense si hubiera estado en el Zócalo, imagínense si hubiera estado en uno de estos lugares que preparó la FIFA para ver los partidos. Esto haberlo vivido también con más gente hubiera sido también impresionante, pero me parece que yo disfruto mucho de estar solo y me parece que lo disfruté bien, pero también o sea, les digo lo que representa, o sea, ¿cuántas veces vas a ver un mundial en México? Yo creo que esta es la última vez que va a haber un mundial en México en 100 años, 700 años, no creo que vuelva a haber un mundial en México jamás, tanto por la situación del país como por cómo se está dando el mundial, por cómo buscan a países de Medio Oriente porque dan dinero y tal, o sea, no me parece que sea algo repetible y por el momento tan único, me parece muy sentimental y muy bonito haber tenido la oportunidad de vivirlo. Qué mejor que haber estado en el estadio. De hecho, cuando enfocaban a gente del estadio, podías ver a puro Whitexican, son las únicas personas que pueden permitirse ver este tipo de partidos ahí mismo. Pero, pues, ¿qué le vas a hacer? O sea, si me pongo a criticar eso, pues no terminamos hoy, ¿sabes? Me parece un buen análisis, una buena sensación. México empezó con el pie derecho en el mundial. Me parece que más allá del resultado que haya sido bueno o positivo, pudieron haber hecho algo más, sí, y que quede muy claro que Sudáfrica no trae nada. O sea, no es un resultado impresionante, me parece correcto, pero no impresionante. Creo que se esperaba que México le ganara y lo hizo. Y lo hizo bien y lo hizo en casa. Y Raúl Jiménez metió su gol y Quiñones fue el mejor del partido. Y me parece aplaudible. Y ya. No me parece impresionante. Vamos a ver cómo está. Todavía no empieza el segundo partido. Ahorita estoy grabando esto a las 4 de la tarde. Todavía no es tan tarde. No ha empezado el partido de Corea. Yo creo que lo va a ganar Corea. Ojalá que lo gane Corea. Me gustaría que hubiera una rivalidad entre México y Corea. Por más que sea Corea justo un país muy cercano. Muy cercano en fútbol me refiero. O sea, no juegan tan diferente. Siento que tienen un nivel similar y siento que sería una muy buena competencia para la fase de grupos. Pues está de momento el grupo así, no hay mucho más que analizar porque es el único partido del mundial. Hoy juega también Corea, yo creo que lo va a ganar. Ojalá que lo gane y estén los dos ahí peleándose el primer puesto. Y yo creo que la pelea para el primer puesto, y ojalá que la gane México, pero yo creo que va a ser con Corea. Y sin mucho más que añadir, cuídense mucho, nos vemos próximamente. Seguramente esté analizando muchos más partidos de la selección, no creo que solo este. Creo que ojalá que sean muchísimos, ojalá que lleguen a la final y que sean campeones, cosa que no creo, pero ojalá que se pueda dar. Muchas gracias por haber visto este video. Me siento muy agradecido y muy patriota en este momento, por más que nunca utilice esas palabras. De verdad me siento muy agradecido de ser mexicano. Muchas gracias, gente, por haber visto este video. Nos vemos en un próximo. Chao.